Ok, hermanos, entonces continuamos. Vamos a entrar en lo que es nuestra vista panorámica, cuáles son los temas principales, los pasajes principales de los cuales está hablando el libro del profeta Jeremías. Y entonces, igual que lo hemos venido haciendo, estaremos explicando qué significaba allí, trataremos de hacer algunas conexiones con la iglesia, con nosotros, porque recordemos que según Lucas 24, todo esto habla de Cristo, así que es importante recordar esas palabras. La importancia del Antiguo Testamento tiene que ver con su relevancia para nosotros el día de hoy, no son simplemente historias aisladas. Entonces, lo primero que vamos a ver es el llamado del profeta. El capítulo 1 nos habla del llamado. Recordemos que vamos a ver tres bloques, donde estamos hablando primero de profecías acerca de Judá, luego tenemos juicio a las naciones y luego tenemos la narrativa, la caída y la deportación. Entonces estamos en la primera parte donde tenemos básicamente los juicios sobre Judá o las profecías sobre Judá. Capítulo 1, el llamado de Jeremías. Entonces vamos a la escritura y vamos allí a ver en el versículo 4, 1 a 3 se nos habla cosas que ya vimos, quién era Jeremías, de dónde salió. Y en el capítulo 4 se nos dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta a las naciones. Entonces, un capítulo importante porque nos habla no solamente acerca del llamado de Jeremías, lo cual nos deja ver la soberanía de Dios, sino que es un capítulo que nos habla básicamente de la importancia de la vida, y creo que es algo importante, valga la redundancia, en un tiempo como el que nosotros estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una generación que no considera la vida valiosa. Vivimos en una generación que le da más valor a los animales, más valor a las plantas, más valor a cualquier cosa por encima de la vida humana. Entonces, nosotros estamos viviendo en medio de una generación que, si un noticiero, si en las redes sociales muestran que alguien le dio una patada a un gato, lo cual está mal, es algo condenable, debemos proteger la creación, cuidar la creación, hay repudio total. Pero aplaudimos cuando mujeres abortan a los niños y cada vez más están aumentando la edad. En Estados Unidos en este momento el debate está en aprobar que el niño pueda abortarse hasta el momento del nacimiento, siguiendo con la línea de que no es un ser humano. Sin embargo, aquí el Señor dice, te conocía, y este conocía, aquí la palabra, tanto en la Septuaginta, que es griega, hace referencia a una relación, no solamente de que lo vea, sino que hay una relación con otra persona como tal, aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, es decir, que Dios lo tenía allí. Aún antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Así que tenemos aquí un pasaje junto con el Salmo 139, que entre otros, que nos dejan ver que para Dios la persona ya es persona, valga la redundancia, antes del nacimiento. Entonces es importante. Y adicionalmente, como lo miramos, pues nos deja ver la soberanía de Dios. Es Dios el que nombra a Jeremías. Jeremías no se nombra profeta como sucede muchas veces en nuestro tiempo. Jeremías trata de evadir su llamado y tenemos el versículo 7 donde dice, no, Señor, soy demasiado joven, pero Dios le contesta diciéndole, no le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Dios sabe a quién va a hablar Jeremías. Si Jeremías está asustado, es un muchacho, él sabe de qué es capaz el pueblo, pero aún es tomar en cuenta que Jeremías es llamado cuando está reinando Josías todavía, es decir, que hay apariencia de piedad y Dios le va a levantar al profeta para hablar palabras difíciles. Sin embargo, Dios le recuerda que no es a la gente a la que él debe temer, sino que debe temerle al Señor. Él va a estar con él le va a proteger porque él lo ha llamado.
Y le dice, mira, he puesto mis palabras en tu boca, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, a algunos deberás desarraigar, derribar, destruir, derrocar, a otros deberás edificar y plantar. Mucho de este texto lo toman algunos para hablar acerca de la autoridad que tenemos los creyentes para lo mismo, para arraigar, desarraigar, en fin. Pero tenemos que recordar que esta es una palabra específica para Jeremías. Dios le está diciendo esto al profeta Jeremías, no se lo está diciendo a Baruch, que es el escriba, no se lo está diciendo a otro profeta, en este caso se lo está dando a Jeremías. Y como lo hemos venido estudiando, en ese sentido hace parte de la narrativa, es el diálogo que hay entre el Señor y Jeremías, pero aplica para Jeremías. ¿Y por qué es importante? Porque Jeremías lo vamos a ver en ese ministerio enfrentándose a los reyes, enfrentándose a los poderosos, pero Dios lo va a preservar en medio de la destrucción de la ciudad y aún lo va a preservar de los complots que harán gente del gobierno, del reino, para tratar de matarlo. Ahora, alguien puede argumentar, pero yo creo que yo tengo autoridad con la palabra de Dios. Mi respuesta bíblica es sí. Nosotros tenemos autoridad si estamos citando la palabra de Dios en su contexto. Por ejemplo, un pastor o cualquier creyente puede decir con toda autoridad, el que no se arrepienta será arrojado al lago que arda con fuego y azufre, porque la Escritura lo dice. También con toda autoridad puede decir que quienes se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a Dios y pongan su fe en Cristo Jesús, serán perdonados. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, pero eso es muy diferente a la idea moderna de podemos andar decretando y haciendo lo que se nos antoje porque la Escritura no lo permite. De hecho, esta clase se está grabando todavía terminando la pandemia del COVID y ahí es donde todo esto se cae. Donde estuvieron para declarar que el COVID se acababa, algunos lo alcanzaron a hacer, pero el COVID ha permanecido al día que estamos grabando esta clase 6 meses a nivel mundial y no se ha ido. ¿Por qué? Porque la autoridad de la que habla acá es para citar la palabra de Dios en su contexto adecuado, en su contexto inicial. Bueno, Dios en ese llamado le deja ver rápidamente al profeta lo que va a pasar y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías ve una olla de hierro que se derrama desde el norte y está haciendo referencia a los ejércitos babilonios, los ejércitos del norte que vendrán a atacar a Jerusalén. Entonces el llamado es importante porque nos deja ver que Jeremías no es un loco con sueños, no es un loco que se levanta en contra del estamento, no es alguien que desea el mal de Jerusalén, sino que Dios soberanamente lo llama, lo aparta desde antes de que fuera formado, desde antes de cualquier tiempo, para que sea su profeta, pero recordemos que arriba decía no solamente profeta a Judá, sino profeta a las naciones, es lo que Dios le dice, profeta a las naciones. Y ese llamado es fundamental, porque nos vuelve a dejar ver que Dios es Dios no solo de Israel, sino de todas las naciones del mundo. Bueno, bien, de allí damos un brinco al capítulo 5, recuerden que eso es un panorama, donde vamos a ver a Dios hablando acerca de las falsas profecías, lo cual es uno de los grandes problemas que tiene el pueblo, los falsos profetas. Entonces vamos al capítulo 5, para ver lo que el Señor tiene para decirle allí al profeta. Capítulo 5, versículos 30 en adelante. Dice, algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Y peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así, que sea de esa manera, básicamente lo que está diciendo el Señor aquí. Ahora, analicemos lo que dice la palabra en este punto. Aquí ya lo ubicamos. Y miremos, entonces, la queja del Señor en el capítulo 5 dice que algo terrible está pasando en la nación de Judá, en el reino de Judá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo terrible? Tenemos 3 grupos, los profetas, los sacerdotes y el pueblo. Tenemos los 3 grupos que están aquí, profetas, sacerdotes y pueblo.
¿Y qué hacen los profetas? Dan profecías falsas. Un profeta se supone que es alguien que habla de parte de Dios para guiar al pueblo a la verdad, para guiar al pueblo a encaminarse nuevamente, volverse a Jehová. Pero dice, los profetas dan profecías falsas. ¿Qué está diciendo? Que realmente no son profetas, son falsos profetas. ¿Y por qué es importante esto? Recuerden que el libro se escribe, como ya lo hemos venido estudiando, para los exiliados. Este libro está escrito para los que están exiliados allá en Babilonia. Y en Babilonia no hay reyes, no hay sacerdotes. ¿Qué es lo que hay en Babilonia? Profetas. Entonces Dios dice, hay falsos profetas. Dice también que los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Entonces, los sacerdotes no fueron puestos allí para gobernar en ese sentido, serán los reyes, pero estaban tomando lugares. ¿Y cuál era la función de un sacerdote? Recordemos Levítico, recordemos el libro del Éxodo. El sacerdote Dios lo llama para ser un mediador. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo peca. ¿Y a dónde acude? El pueblo va al sacerdote y presenta su ofrenda por el pecado. ¿Y qué hace el sacerdote? Le ayuda e intercede delante de Dios por este pecador. Así que se esperaba que los sacerdotes fueran gente con compasión, gente con misericordia. Pero lo que dice es que el sacerdote gobierna con mano de hierro, es decir, todo lo contrario a la compasión, todo lo contrario a la misericordia. Entonces tenemos estos dos grupos puestos por Dios que están completamente desviados, pero dice la parte C del versículo, el tercer grupo, peor todavía, a mi pueblo, es decir, ¿a quién le profetizaban los profetas? Al pueblo, lógicamente a los reyes, pero los reyes hacen parte del pueblo en general. Los sacerdotes, ¿por quién mediaban? Por el pueblo. Entonces, al profeta mentir, el sacerdote tener mano de hierro, ¿a quién afectaban directamente? Al pueblo, pero dice, peor, al pueblo le encanta que sea así, el pueblo está feliz con eso. Entonces dice, eso es terrible, falsos profetas, sacerdotes sin misericordia y el pueblo feliz con los sacerdotes mentirosos y con los sacerdotes con mano de hierro. Y es imposible no pensar en dónde se esperaba que terminara eso, es lo que Dios está haciendo en esta introducción. ¿Cómo va a terminar un pueblo cuyos profetas son falsos profetas y cuyos sacerdotes no son mediadores compasivos, sino gobernantes con mano de hierro? Y un pueblo que le encanta que ellos hagan esto. Y creo que la comparación con el tiempo moderno es adecuada. Hoy tenemos tiempos donde los profetas dan falsas profecías, donde los sacerdotes, que en el caso de hoy podríamos pensar en pastores como tal, gobernando con mano de hierro, considerándose muchos de ellos como los dueños de la iglesia, abusando, explotando de la iglesia, pero la iglesia contenta. Entonces, ¿quiénes son los que sostienen a los falsos profetas? Les pagan los viajes, bueno, les pagaban, no sé cuándo podrán volver a salir, les pagan esos viajes en jet privados, en hoteles de lujo, los que permiten el abuso de estos pastores. Precisamente el pueblo, a la iglesia le encanta que sea así. Entonces estamos más cerca de la generación de Jeremías de lo que a veces nos queremos aceptar. El capítulo 9 nos está hablando acerca de conocerlo, que el pueblo no se jacte en la sabiduría, en el poder, en la riqueza, sino en conocerlo, y lo tenemos aquí porque es una forma de un protoevangelio también, aunque el protoevangelio teológicamente está en Génesis capítulo 3, pero tenemos aquí algo de vista de eso. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, miremos lo que dice. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Y hay algo que dice el Señor acerca de sí mismo: conocer que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, es decir, quien tiene misericordia. Algunas versiones, cuando ven amor inagotable, hablan de misericordia o de gracia.
y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿De qué se jactaba el pueblo? Se jactaban de tener conocimiento, los poderosos se jactaban del poder, el rico de sus riquezas. Y usted mira el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento y vemos lo mismo. ¿De qué le sirve en ese día su sabiduría, su poder o su oro y su plata? No le servirá absolutamente de nada. Pero ¿de qué debería jactarse alguien? Si quiere jactarse, en conocer verdaderamente a Dios y entender que Él es el Señor. ¿Y en qué faceta específicamente? Número uno, que tiene amor inagotable, es decir, que es el Dios de toda misericordia. Pero número dos, que trae justicia y rectitud a la tierra. Entonces es como el Evangelio, Dios está dispuesto a perdonar, Dios ofrece misericordia, Dios ofrece perdón de pecados, pero a aquellos que lo rechazan también van a conocer la otra faceta y es la justicia y la rectitud que vendrá en el regreso de Cristo con el desenlace, en el juicio final. Entonces, es una manera, ahora, ellos no están pensando evangelio, estamos en Jeremías, ellos no están pensando en eso, pero nos deja ver que desde el antiguo pacto, la salvación no era por las obras de la ley, sino por confiar en la justicia de Dios, saber que Dios es justo y que va a juzgar los pecados, pero que ese Dios también ha dicho acerca de sí mismo que tiene amor inagotable, es decir, que está lleno de misericordia y dispuesto a perdonar a los que se arrepienten de sus pecados. Entonces, es importante este recordatorio. Aún allá, en medio de la época de Jeremías, Dios vuelve a decir lo mismo. ¿Cómo quiere que lo perciban? Un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo un Dios justo. Y nos ayuda porque hay gente peleándose y como debatiéndose como en una falsa dicotomía. O ¿es Dios amoroso y misericordioso o es Dios severo y justo? Las dos. Dios es las dos cosas en ese sentido. Bueno, avanzamos capítulo 17. Tenemos otra de los pasajes importantes. Malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos. Vamos a aclarar este texto, es muy importante, pero también muy mal utilizado muchas veces. Capítulo 17, versículo 5. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Serán como árboles plantados junto a la ribera del río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces, primero, ¿qué está diciendo acá? La corrección. Yo he escuchado muchas veces este texto de Jeremías, gente diciendo, yo no confío en nadie. Entonces, viene a la iglesia y le dice a los pastores, yo no confío en ustedes, yo no confío en nadie aquí, yo no confío ni en mi esposa. Y aún en el verso de Proverbios que dice, no confía ni siquiera en la que duerme a tu lado. Pero el punto de la confianza de Jeremías 17 no es el desconfiar de que todos están mintiendo, que todos son bandidos, que todos son mentirosos, que todos son ladrones, que todos están tramando algo, sino es la confianza para salvación, es en quién tengo mi esperanza de ayuda. Y en el contexto de Jeremías, ¿de qué está hablando específicamente al pueblo? Le está diciendo, malditos los que están confiando en Egipto. Malditos los que están confiando en contratar ejércitos de otras naciones para que los defiendan de Nabucodonosor. Malditos los que han puesto su confianza en sus riquezas, nos devolvemos al capítulo 9, en su sabiduría o en su poder. Entonces, eso es lo que está hablando aquí. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tienen poder para salvar. Es en ese sentido, no es un llamado a vivir en la desconfianza absoluta, diciendo el Señor a Jeremías, no confíes en Baruch, porque tú no sabes si está escribiendo lo que le estás dictando. No, es un llamado a entender que están destinados a ser condenados, a morir, los que ponen su confianza
para salvación en simples seres humanos. Por eso dice los que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor, porque al poner la confianza en un ejército, en los caballos, poniendo otros textos, pero especialmente en otros ejércitos, están apartándose del Señor. La generación a la que Jeremías le habla es una generación que piensa que Dios los va a liberar como liberó a Ezequías. Pero hay una diferencia, cuando Ezequías y Jerusalén son liberados, Ezequías despliega las palabras del Rabsacés, usted lo recuerda, delante del Señor. La confianza de Ezequías está en el Señor en ese momento, no está en otros seres humanos. Y lógicamente da las promesas, la bendición para los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Entonces es como poner esto en el contexto. Luego tenemos aquí mismo, y en el mismo contexto, el versículo 9, que es un versículo clave para toda la Biblia. Es un versículo fundamental. La iglesia necesita recordar constantemente este texto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Verso 10 se tiene que leer en conjunto. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Es decir, que Dios sí conoce lo que hay en el corazón humano. Dios sí conoce qué tan malo es el corazón. Ahora, ¿por qué es importante este texto? En el contexto de Jeremías es importante porque el nuevo pacto, que va a ser anunciado unos capítulos adelante, habla acerca de que Dios les va a dar un nuevo corazón, de que Dios les va a cambiar el corazón. Entonces Dios les está diciendo, y es la manera en que lo podemos ver, sus corazones no pueden hacer lo bueno, porque sus corazones son malos, y por eso el nuevo pacto es importante, porque Dios les dice, no hay forma de que ustedes estén bien delante de mí, porque sus corazones, y en hebreo, o en la mentalidad hebrea, y la traducción en el griego, para un hebreo el corazón no significa lo mismo que para los occidentales de nuestra época. Para nosotros el corazón es romántico, es algo bueno, bonito, pero en hebreo el corazón es el centro de mando, es como de donde salen todas las decisiones, es de donde salen los pensamientos, las palabras, todo brota del corazón. Por eso Jesús dijo, del corazón del hombre viene el homicidio, el adulterio, la ira, todo viene del corazón. Eso es importante comprenderlo porque es de lo que está hablando Jeremías y por eso el nuevo pacto va a atacar precisamente la respuesta a esto. Dice, el corazón es perverso y más adelante va a decir, yo les voy a dar un nuevo corazón. Y esa realidad de que el corazón humano es engañoso es aplicable también para nosotros el día de hoy. Nuestros corazones, sin el cambio de Cristo, son engañosos y de hecho tenemos que reconocer que aún después de la conversión, en nuestro interior sigue quedando un rezago de esa naturaleza pecaminosa que es engañosa. Por eso es tan importante entender que Dios le está hablando a un pueblo, a través de Jeremías comienza a hablar en ese momento a una generación que está bien, porque estamos con Josías, no hay ídolos, pero ¿qué está diciendo Dios? Yo examino sus intenciones secretas y le doy a cada uno la recompensa merecida de sus acciones. Porque uno puede decir, pero ¿por qué Dios da este mensaje tan severo con Josías? Si no hay ídolos, se han quitado los ídolos, el pueblo está adorando únicamente a Jehová. Pero Jehová está diciendo, yo conozco sus corazones, yo conozco lo que está pasando al interior. Y esto es importantísimo porque alguien puede estar en la iglesia, levantando las manos, cantando, lo que sea, pero Dios conoce sus corazones, Dios conoce lo que está pasando, lo que está pensando, si está mirando a la hermana que caminó delante de él, si está mirando y recordando cuánto odia al hermano que acabó de sentarse a su lado, si estás aquí pensando cómo sacar provecho, a cuántos de los que están aquí sentados les puede vender su catálogo, en fin, Dios conoce los corazones y hay una advertencia completa que va pegada
a la doctrina de la depravación total. El corazón humano es lo más engañoso que hay, totalmente perverso, dice, extremadamente perverso. Y eso nos debe llevar a cuestionar mucho de lo que hoy se enseña cuando hablamos y escuchamos de escucha tu corazón. Es tremendo que todavía hay iglesias promocionando y hablando de qué te dice tu corazón, qué te muestra tu corazón. Sigue tu corazón. De hecho, hay algunas canciones cristianas que dicen cuando estés confundido, sigue tu corazón. Y esto es absurdo porque Dios dice, no hay nada más engañoso que el corazón. Es extremadamente perverso. ¿Quién lo puede comprender? Así que es una alerta grande para nosotros, una advertencia en Jeremías, pero que sigue siendo vigente en el día de hoy. Ya continuamos.